Patria se abre la sesión. Muy buenas tardes, estimados colegas. Comenzamos esta sesión de la Comisión de Obras Públicas y el señor secretario dará cuenta de la lectura de la cuenta. Presidente, se han recibido los siguientes documentos. Excusas para asistir a la sesión del día de hoy por parte del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, quien debe asistir a la votación del proyecto de ley Boletín 15-140-15, que establece un nuevo marco de financiamiento e introduce mejoras al transporte público remunerado a pasajeros en el Senado. En su reemplazo asistirá el subsecretario de Transporte, señor Jorge Das. Oficios de la Ministra de Obras Públicas informando a requerimiento de esta comisión sobre la situación del decreto de escasez hídrica en la región de los lagos, extender el camino C509 cruce Ruta 5 Vizcachita El Orito hasta la localidad de San Félix, en la comuna de Alto del Carmen, los avances del camino costero en la comuna de Chaitén, provincia de Palena, estado del proyecto Ramal San Fernando Pichilemu y su correspondiente estudio de factibilidad. Oficio de la Seremía de Obras Públicas de la región de Ñuble, informando el requerimiento de esta comisión sobre la pavimentación comprometida en rutas de la región. Oficio del Ministro de Transporte y Telecomunicaciones, informando el requerimiento de esta comisión sobre la licitación de transporte colectivo mayor en zonas rurales en la región de Atacama. La situación en que se encuentra el plan piloto de iniciar el Transantiago en la comuna de Padre Hurtado. Soluciones para el transporte público rural en la provincia de Talagante y el análisis de la extensión del sistema red de movilidad a esa provincia. Oficio de la Directora Regional de Obras Públicas de la región de los lagos, informando el requerimiento de esta comisión sobre las medidas que se adoptarán para enfrentar el déficit hídrico que existirá en la época estival y específicamente los avances en el proyecto de APR La Chacra, comuna de Castro, y las medidas adoptadas para solucionar los problemas que existen en la APR de Huicha, en la comuna de Ancud. Oficio del subsecretario de Transportes, informando acerca de los índices, estadísticas y otros elementos de datos que establezcan el nivel de eficacia del servicio de transporte de pasajeros, las interrupciones que presenten los servicios de transporte desagregada por comuna, región y empresa para el primer trimestre del año 2024, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Público año 2024. Un correo del señor Francisco Arnado solicitando oficiar a la Subsecretaría de Telecomunicaciones a fin de que pueda dar cuenta de las acciones o propuestas técnicas o legislativas referentes a la conectividad inalámbrica para la región de Aysén. Y por último, un listado de invitados a exponer por parte del diputado Diego Ibáñez al proyecto de ley que modifica la ley número 21.553 a fin de incorporar medidas de control de identidad y seguridad para conductores y pasajeros. Boletín número 16.490-15. Esa es la cuenta, presidente. Muchas gracias, señorita secretaria. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Nadie? Bueno, se ofrece la palabra sobre temas varios. Diputado Barría. Muchas gracias, presidente. Saludar a todas las diputadas y diputados. Solamente tengo derecho a voz, pero quiero presentar un tema importante. Por su intermedio, presidente, quiero solicitarle que puedan recibir en esta comisión a don Jorge Klenner, quien es el representante de los transportistas escolares de la región de los lagos. Ellos me han solicitado exponer en esta comisión sobre sus inquietudes y propuestas respecto a la ley Martín, número de boletín 16433-18, para manifestar sus apreciaciones sobre el contenido del proyecto y comentarles problemáticas propias de su labor, de la importante labor que realizan los transportistas escolares. Presidente, solicito que pueda incorporar cuanto antes en la respectiva comisión esta petición de don Jorge Klenner y a quienes representa, que son las y los trabajadores y pymes de los transportistas escolares. He dicho, muchas gracias. Muchas gracias a usted, diputado Barría. ¿Habría acuerdo para la solicitud del diputado Barría? Acordado. Diputado Fernando Borges tiene la palabra. Gracias, presidente. Me gustaría plantear en esta comisión una situación que están viviendo la Asociación Nacional de Especialistas en Seguridad Aeroportuaria,
base región Los Lagos y que corresponde a los aeropuertos de la región de Los Lagos, quienes plantean la necesidad imperiosa de otorgar recursos para infraestructura y equipamiento de seguridad, tanto para los funcionarios como para los aeropuertos, debido a que actualmente las medidas de seguridad son nulas e ineficientes, poniendo en riesgo sus vidas y la de todos los pasajeros. Es por esto que me gustaría oficiar al Ministerio de Hacienda, estimado presidente, para saber cuántos fueron los recursos recaudados en tasas aeroportuarias desde el año 2022 a la fecha y en qué se han utilizado estos recursos, y por otro lado oficiar al Ministerio del Interior para saber si existe algún plan de implementación para estos funcionarios a nivel nacional, separado por regiones para este año 2024, y de no existir, también se ha informado a esta comisión. Por favor, presidente, para hacer oficio a estos dos ministerios, Hacienda e Interior. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Borges. ¿Habría acuerdo para la solicitud de oficio del diputado Borges? Por supuesto. Acordado. ¿Algún otro diputado para varios? Diputado Irarrázaval. Muchas gracias. Yo tengo, a falta del compañero Camaño, que ya no está oficiando tanto, yo estoy tratando de compensar, compañero presidente, claro, de compensar. Presidente, tengo varios de oficios, de hecho. Uno es por el tema de los peajes de la autopista del Sol, que es una autopista que ha tenido muchas dificultades porque, bueno, su servicio nunca ha sido bueno. Entiendo que ahora cambió el concesionario, pero hay muchas cosas al debe. Por ahí el subsecretario tiene alguna noción también, porque antes fue Seremi de Obras Públicas en la región metropolitana. No tienen, en algunas partes no tienen la tercera pista, en otras ni siquiera tienen caletera como alternativa a zonas rurales tan importante para la conectividad. Bueno, y acaban de subir los peajes de manera brutal, en algunos casos hasta 200%, para el transporte, por ejemplo, para el transporte rural. Ahora recién vamos a tener una sesión especial precisamente para hablar del transporte rural y cómo aquí de lo que estamos hablando, se les subió los peajes. Y también el transporte particular, ¿no? Entonces, oficiar sobre la situación de esto al Ministerio de Obras Públicas, a ver qué nos pueden decir al respecto de la regulación de esta alza de peaje. Lo segundo, yo sé que ha habido ruido en otras comisiones por la empresa Sañarto Ingenieros Consultores S.p.A. Es una empresa que es concesionaria del MOP, o sea, que presta servicios al MOP, por ejemplo, en el hospital de Win. Y sé que han tenido muchos problemas, en particular muchos problemas laborales. No han pagado sueldos, están al debe en muchas cosas. Y bueno, también esperaría que como comisión podamos oficiar al respecto, presidente, para ver en los que nos toca cómo podemos fiscalizar, si están al día o no. Un cuarto oficio también tiene que ver al MOP. Tiene que ver con que en Camino Lonquén, y este podría ser también a vialidad, en particular a vialidad, perdón, en Camino Lonquén Norte, a la altura del camino, no recuerdo el camino, donde está Chiacapace, históricamente estaba ahí la empresa Chiacapace. Históricamente se ha inundado eso. Desde que yo iba a la universidad hace 20 años, presidente, uno veía los viajes a Santiago, se inundaba esto, y la verdad pareciera no tener solución. Quedan micros, autos en Panaí. También podríamos ver qué podría hacerse ahí a la altura de Chiacapace, donde está Chiacapace, es una empresa de camiones que transporta vehículos, y me imagino que otras cosas más, pero es conocida la zona, en Santa Marta, claro, al frente de Santa Marta, exactamente, por ahí, un poquito más al sur de Santa Marta, efectivamente por el lado del frente. Gracias subsecretario. Y el último, que
que quizás aquí ya nos puede responder efectivamente el subsecretario, por si acaso, si se puede. Tiene que ver con la licitación de la plataforma del registro de la ley de aplicaciones de empresas de transporte. Como bien sabe esta comisión, esta ley implementó un registro de empresas, de operadores, etcétera, esa plataforma de registro se iba a licitar y la licitación se declaró desierta. Entonces quiero saber, ya que es un tema muy en boga y que tiene pendiente a mucha gente, de la que depende incluso su capacidad de trabajo, ver por qué se declaró desierta, cuál es la vía alternativa a la declaración de desierta de esa licitación, si eventualmente se va a licitar prontamente o va a haber otra manera de adjudicarla, presidente. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a usted, diputado Irarrázaval. ¿Se toma acuerdo para la solicitud de oficio del diputado Irarrázaval? Acordado. Diputado Sáez tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes. Yo quisiera que pudiéramos oficiar al Ministerio de Obras Públicas, en particular a la Dirección de Aeropuertos, para poder conocer la planificación respecto de obras de mejoramiento, tanto en el aeropuerto de Santiago como en otros donde se están realizando trabajos, los cuales han ocasionado molestias tanto a los usuarios, principalmente a los usuarios, porque conllevan de repente problemas logísticos con los vuelos, etcétera. Y por otro lado, ha circulado en prensa nacional, prensa especializada, la situación de gobernanza en los propios aeropuertos, principalmente en el Aeropuerto Internacional de Santiago, en donde confluyen una serie de servicios públicos con facultades y potestades diferentes, pero con escasa articulación. Todo esto funciona de manera bastante inorgánica y poco coordinado, y lo que estaría generando, según se ha señalado en prensa, estaría generando problemas como un incremento en la tasa de reclamos a las distintas aerolíneas. Es por eso que sería interesante, presidente, poder oficiar a la Junta Nacional de Aeronáutica Civil para poder conocer cuál es la gobernanza que se está llevando adelante en los principales aeropuertos del país, y eventualmente qué modificaciones se plantean realizar para poder optimizar de mejor manera estos espacios y esta infraestructura que beneficia a todas las personas. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a usted, diputado Sáez. ¿Se toma el acuerdo de la comisión para la solicitud de oficio? Acordado. Tiene la palabra el diputado Renalinco. ¿Tenía usted solicitada la palabra? No. Ya. Solicitud de la diputada Erika Olivera. Muchas gracias, presidente. Presidente, hoy día vengo a esta comisión a realizar la solicitud. Yo sé que están viendo distintos proyectos de ley y veo ahí en la pantalla que tienen bastantes puntos, pero para dejar dentro de las solicitudes que ojalá prontamente se pueda colocar en tabla el proyecto de ley Jacinta. Recordemos que este proyecto fue revisado en esta comisión el año pasado y bueno, después de escuchar a las distintas organizaciones, instituciones que tienen relación con las modificaciones a la ley de tránsito, se hicieron muchas observaciones de parte de ellos y también desde los integrantes de esta comisión, observaciones que fueron acogidas dentro del nuevo proyecto que se redactó. Nosotros lo que hicimos en esa oportunidad fue poner en stop el proyecto y se presentó un nuevo proyecto, un nuevo texto, en donde usted es firmante y somos autores junto al diputado Cosme Mellado y algunos otros integrantes de esta comisión que también lo firmaron. Por lo tanto, vengo a poner en antecedente de que ese proyecto ingresó hace ya más de un mes, y que ojalá lo puedan tener en consideración, entendiendo que es un proyecto que ojalá hoy día tenga mucha más aceptación de acuerdo a lo que recogimos en las observaciones. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Olivera. Considerando la importancia de este proyecto, solicito a la comisión si se
puede acordar precisamente ponerlo dentro de la tabla que nosotros tenemos para poder darle la tramitación correspondiente a este proyecto. ¿Acordado? Diputado Mauricio Ojeda tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Quiero solicitar a esta comisión podamos oficiar o a la vez también invitar a autoridades del Ministerio de Obras Públicas a propósito de una noticia que hemos conocido hace muy poquitito en la región de la Araucanía y que dice relación con una necesidad bastante sentida, que es la doble vía hacia Villarrica y Pucón, una ruta altamente transitada, conocida por gran parte de los chilenos y también extranjeros que se van hasta la zona lacustre, principalmente a vivir el turismo. Hay muchos accidentes de tránsito, efectivamente, muchas muertes en aquella ruta porque la congestión es muy grande, es muy alta. Se anunció por parte del Ministerio de Obras Públicas que se licitaría la doble vía para el próximo año y el problema que visibiliza a la gente, sobre todo que son residentes de Villarrica, Pucón, de Curarrehue, etcétera, es que sería con peajes. Y hoy día tenemos un peaje que está ubicado en la localidad de Quepe, por tanto la pregunta y las interrogantes que surgen es si es que tendrían que pagar dos peajes las personas que diariamente transitan hacia Villarrica, Pucón y Curarrehue, lo que significaría un costo realmente altísimo, sobre todo para aquellos que tienen que viajar a trabajar. Entonces me gustaría saber los detalles, presidente, de este proyecto, por dónde pasaría la ruta, si efectivamente tendríamos dos peajes que pagar en aquella carretera nueva que se construiría. Entonces me gustaría oficiar al Ministerio para que nos puedan dar detalles de esto, de la ruta y si es que efectivamente hay o no un segundo peaje que tengan que pagar los que son residentes de estas comunas que ya he detallado, presidente. Muchas gracias, diputado Ojeda. Tomamos los antecedentes correspondientes para pedir a la comisión el acuerdo de la solicitud que nos hace el diputado Ojeda. Invitar al director de concesiones. ¿Alguna fecha de presidente? Sí, diputado. Sí, gracias, presidente. Compartiendo la urgencia de esa ruta, un accidente también el fin de semana con resultado de una persona que falleció en la ruta hacia Farellones. Aprovechar también de incorporar dentro de la solicitud cuando venga el director de concesiones esa ruta también en particular que también ha sido prometida hace ya un par de décadas y todavía no pasará. Muchas gracias, diputado Coloma, por soporte. Bueno, entonces tomamos el acuerdo para el oficio y también la venida del director de concesiones. Acordado. Diputado Cosme Mellado tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, sumarme a la solicitud también de la diputada Erika Olivera con respecto con prontitud colocar este proyecto en tabla. Lo tratamos largamente en esta comisión, bien lo sabe usted, por lo tanto la idea también es darle prioridad de acuerdo a lo solicitado. Lo segundo, con respecto a lo que planteó el diputado Grarrazabal con respecto a la empresa Sañartu. Esto es una empresa que le presta servicio, entre paréntesis, a muchas regiones en el país, tiene hartos contratos. Y estos contratos, lamentablemente, hoy día tienen a muchos trabajadores sin pagarles sus sueldos, sus salarios. Por lo tanto, solicito que a esta comisión, así como a venir el director general de concesiones, que me parece que estaría invitado por otros temas, también pueda explicarnos las razones y argumentos y antecedentes que hay con respecto a la judicialización eventual de que lo que ocurre hoy día con esta empresa y que no está respondiendo a los trabajadores. Específicamente tengo una solicitud del embalse Convento Viejo de la comuna de Chimbarongo, comuna que represento en esta Cámara, por lo tanto solicito, presidente, que también se invite a don Juan Manuel Sánchez. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Mellado. Se toma el acuerdo de la comisión para la solicitud del diputado Mellado. Acordado. Tomo la palabra para oficiar, porque tomaron contacto con mi equipo representantes de la Junta de Vigilancia del Río de Higuín, los cuales nos solicitan ser recibidos por la comisión y nos solicitan poder oficiar como Comisión de Obras Públicas a la ministra de Obras Públicas debido al caso del aumento del caudal concedido a la DGA, a la Asociación de Canalistas del Río Sañartu en el año 2023, en donde en una resolución sin explicación aumentó el caudal de extracción de agua desde el río Laja de 22 metros cúbicos por segundo a 33 metros cúbicos por segundo, lo que produce una afectación a la cuenca
en aproximadamente 11.000 hectáreas. Hoy esta situación se encuentra judicializada en la Corte de Apelaciones de Santiago, lo cual ha concedido un plazo a la DGA para explicar los nuevos antecedentes que supuestamente esta tendría a la vista para explicar el aumento del caudal producido. Cumplido dicho plazo, la DGA le ha solicitado a la Corte una ampliación del plazo para poder emitir el informe requerido por la Corte. Ampliación que actualmente se encuentra vencida y ante la cual la DGA no se ha pronunciado. Es por esto que se solicita a la Comisión poder oficiar a la Ministra de Obras Públicas a fin de ponerla al tanto de esta situación y solicitar una respuesta frente a la no contestación de la DGA a la Corte de Apelaciones de Santiago dentro de los plazos que se ha entregado dicha contestación. Por otro lado, solicito que se oficie al Ministerio de Obras Públicas y a la Seremi de Obras Públicas de la región de Ñuble y a la Dirección de Obras Hidráulicas de la misma para solicitar información respecto al estado de la licitación del proyecto de mejoramiento del servicio sanitario rural bajo Los Amigos en la comuna de Coihueco y sus respectivas fechas de ejecución, del cual considera 194 nuevos arranques, lo que beneficia directamente a lugares como Primerajuela y Juela en la comuna de Coihueco, y en donde 100 familias que hoy no cuentan con una solución de agua potable serán beneficiadas y tendrán acceso a este vital elemento. Todo lo anterior debido a los múltiples requerimientos, sobre todo de la Junta de Vecinos de Primerajuela en la comuna de Coihueco, quienes aún no tienen noticias respecto al desarrollo de tan esperado proyecto. Por este motivo solicito que se pueda oficiar a la antes mencionado, el Ministerio de Obras Públicas, a la Seremi de Obras Públicas de la región y también a la Dirección de Obras Hidráulicas de la misma región de Ñuble. Solicito el acuerdo para poder oficiar. Acordado. Bueno, siguiendo con la orden del día, se procederá a la votación en general luego de escuchar a la señora Gladys Sánchez Parragués, la directora Ambiter, consultora de Ambiente y Territorio, para referirse al proyecto que está con urgencia calificada de suma, con vencimiento el 21 de mayo de 2024, que regula la extracción de áridos. Así que le damos la cordial bienvenida a la invitada del día de hoy, señora Gladys Sánchez, quien se encuentra conectada para poder exponer sobre este importante tema. Bienvenida. Muchas gracias, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla. Bueno, como se mencionó, soy Gladys Sánchez, yo soy representante, directora de consultora Ambiter de la 10ª región y revisamos los antecedentes de la discusión que se tuvo para el proyecto de ley que regula la extracción de áridos en el Senado y tenemos un par de... voy a presentar desde la visión de nuestra región y específicamente en el sector de Alerce, en base a un análisis de problemática y de propuestas que tenemos para esta ley. Partiendo por las problemáticas de la extracción de árido, es que hay normativa dispersa al respecto, falta claridad de pronto de las competencias de autorización y fiscalización, una evidente falta de fiscalización para el funcionamiento de esta actividad, provoca impactos ambientales significativos, conflictos con las comunidades, principalmente asociados a emisiones y transporte del árido una vez que sale desde los pozos. Y el otro problema evidente es el cierre, el abandono y la restauración de los sitios después que son explotados. ¿No? Tenemos, por ejemplo, el río Trongol en Los Álamos, que el año pasado, creo, estuvo una protesta acá importante, una quema de camiones por la destrucción que se sufrió en este río.
Y también tenemos una serie de empréstitos y pozos que, como les mencionaba, en el sector de La Vara, en la localidad de Alerce, que es una localidad que está entre Puerto Montt y Puerto Vara, con unos pozos de distintas dimensiones y con alteración al medio ambiente. Por ejemplo, acá tenemos un pozo que se llama Las Canteras. Como ven ustedes, tiene además de extracción, ellos procesan áridos, está muy cerca de la población y la extracción ha llegado a zonas tan profundas que hay afloramiento de agua y lavado de árido en estos mismos afloramientos de agua. Tenemos, por ejemplo, también el pozo Socobesa, que está en el mismo, muy cercano al mismo sector, y acá también tenemos algo similar, está un poco más lejano de, digamos, de la población, pero sí también es un pozo importante que también tiene procesamiento, como se ve acá, tiene un tráfico de camiones. Disculpe, no está pasando las láminas de la presentación. Señorita Gladys, no están pasando las láminas de su presentación y tampoco estamos escuchando su audio. Está muteado. ¿Se puede abrir el micrófono, por favor? Ahí sí. Perfecto. Ya. Vuelvo a la presentación. Tenemos este pozo, por ejemplo, el Pozo Márquez, que tiene una modificación de cauce tan importante que el lecho del río ya está todo afectado, prácticamente no hay estero, tiene distintas acumulaciones, va un camino por acá, también esto genera rebalse hacia las casas que están cerca, y es uno de los pozos de los más grandes que hay y con mayores alteraciones a los sistemas de agua con los cuales colinda. En definitiva, la extracción de árido, independientemente de dónde se extraiga, tiene problemas o tiene afectaciones al medio biótico, al socioeconómico y al medio físico. Dentro del medio biótico, lo principal es la pérdida o el cambio de toda la estructura que es intervenida en cuanto a vegetación y biodiversidad. En lo socioeconómico, tiene que ver principalmente con el cambio paisajístico y también con las afectaciones a las personas. Y dentro del medio físico están todas las emisiones que esta actividad genera. De la revisión del trámite en el Senado, el trámite en el Senado, como está puesta el proyecto de ley, el proyecto de ley es solamente para la extracción de áridos en ríos. Una de las discusiones que se han hecho, de las justificaciones, es porque es donde está más normada o que está la normativa y que cuesta como conciliar las distintas normativas en las distintas ubicaciones de los pozos, de los empréstitos en general. Y acá yo tengo un resumen de la normativa que en realidad tenemos normativa tanto para las emisiones de material particulado, por ejemplo, y de ruido. Tenemos también normativa vigente
para los residuos, tanto peligrosos como los no peligrosos, lo asociado a domiciliario, y también para las condiciones sanitarias de los trabajadores. También hay normativa para los efluentes. Tenemos para efluentes líquidos de origen industrial, también las aguas servidas, que les son aplicables. Tenemos la normativa también para la vialidad y el transporte, la mantención de las fajas de los caminos públicos, por ejemplo, en este caso. También la norma del peso máximo del tránsito de los vehículos y la regulación de las cargas. Y en realidad, como se ve en este mismo boletín del Congreso, también tenemos leyes asociadas para la extracción de árido, y en realidad la debilidad está en la autorización. La autorización la entrega la municipalidad respectiva, previo informe técnico, en este caso de obras públicas para el caso en ríos y esteros, en cauces. Y la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades establece administrar los bienes municipales nacionales de uso público, subsuelo, existentes en la comuna. Por lo tanto, bajo este artículo número 5 se autoriza el resto de empréstitos que no tienen que estar, que no están en ríos o esteros. Y tenemos también la Ley 19.300 y su reglamento, la Ley de Base de Medio Ambiente, que si bien este proceso no autoriza la legislación ambiental, o sea, el proceso de evaluación de impacto ambiental, certifica la evaluación de estos impactos, ya sea a través de una declaración o un estudio. Sí está considerado los literales I y el literal S, tanto en la ley como en su reglamento. Y históricamente se han evaluado 196 proyectos de este tipo, con un poco más de 200 millones de dólares de inversión. Por lo tanto, nuestra propuesta es que en base al artículo 1, que es el objeto de la ley, dice: la presente ley tiene por objeto regular la extracción de áridos, certificado de origen, trazabilidad, zonas de prohibición y condiciones, así como la fiscalización y el plan de cierre en lugares que sean determinados por la autoridad competente. Bajo este objeto de la ley, creemos que es importante incluir el empréstito en general como actividad y no solo lo que se desarrollan en ríos o esteros. Entonces, para eso habría que incluir algunas indicaciones generales, que son las que voy a explicar, que tienen que ver, por ejemplo, con donde están las definiciones. Después, en el literal H, habla de la factibilidad técnica de extracción, con un certificado que sería emitido por la Dirección de Obras Hidráulicas. Nosotros proponemos que esta factibilidad técnica de extracción y este certificado sea emitido por el organismo técnico competente de acuerdo al emplazamiento de este empréstito. Entonces aquí podría estar la DOH, Vialidad, el CEBAP, en caso de humedales, de bosque que se corta para este tipo de cosas, y la dirección, que acá no estoy segura si es para ser sincera, si es la dirección si es la Directemar o la Marina Mercante, por el caso de extracción de árido en playa. Y sería lo mismo para la habilitación de la extracción. Según la ley, tendríamos que tener la factibilidad técnica para la extracción primero y luego un análisis técnico que entregaría una resolución de la habilitación de esta extracción. En el artículo 8 dice recepción municipal. Pensamos incluir que la recepción municipal sea en terreno, dentro del plazo establecido, con la finalidad de verificar la implementación de las condiciones establecidas en la resolución de habilitación técnica.
Esto porque cuando uno tramita un pozo de áridos, presenta solamente en papel la autorización en el municipio, pero no hay recepción municipal como en otro tipo por parte de la Dirección de Obras Municipales, como en otro tipo de proyecto o de edificación. Y esto sería importante porque habría que verificar si efectivamente, por ejemplo, el sector de la extracción tiene o no tiene habilitación para los trabajadores, si tiene un cierre perimetral adecuado, si está construido el acceso, etcétera, para comenzar el tema de la fiscalización que sea más eficiente. El artículo 9 habla de un registro público y nosotros pensamos que porque el registro lo llevaría la DOH, que debería ser similar a los otros sistemas de ventanilla única que ya tenemos, para incluir la trazabilidad y la reportabilidad. En vez de que el chofer esté con un certificado, como en los camiones cuando transportan los áridos, o en los mismos pozos de áridos, en realidad estos son como frentes de obras, no necesariamente hay oficinas. A veces funciona solamente con los trabajadores y no hay donde estar, por ejemplo, imprimiendo un certificado, donde estar entregando la información al chofer. Por lo tanto, nosotros sugerimos que sea un sistema de ventanilla única para incluir la trazabilidad, la reportabilidad, que esto se vea en el reglamento respectivo. Y entonces, si se incluye todos los tipos de empréstitos, habría que acordar contenidos comunes para la autorización de la extracción. Y para nosotros son estos 7 puntos principales que tienen que ver con el plan de prevención de riesgos ambientales, el plan de contingencia y control de emergencias ambientales, un plan de seguimiento, uno de cierre y de restauración, y tener un reporte anual o de ciclo de extracción como parte de la reportabilidad, porque hay ciclos a veces de extracción y hay periodos de descanso por diferentes motivos, del volumen extraído acompañado de documentación, pero además con un plano con fotografías y curvas de nivel que permitan un cálculo de cubicación del material extraído. Porque esa es otra complicación que se tiene de este tipo de pozo, que no hay cómo verificar realmente cuánto es el material que se saca o hasta cuánto se opera. Se operan hasta que ya no pueden sacar más material en general, o quedan abandonados cuando se acaba la faena para lo cual fue explotado. La obligatoriedad de tener en el lugar una romana o control del peso del camión. Esto con 2 objetivos, 2 propósitos. Primero, mantener un sistema de control adicional para ir calculando cuánto sale del empréstito, pero también para calcular en el seguimiento el mantenimiento de los usos de las vías, ya sean vías rurales o urbanas. Por ejemplo, los pozos que les mostré en el sector de Alerce es un sector periurbano, con bastante población, y es una de las molestias más graves que tiene que sufrir la población que está cercana a los pozos de árido. Y en un plazo de 5 años para la regularización de los empréstitos que ya están en explotación o sus planes de cierre y restauración, a contar de la publicación o entrada en vigencia de la ley. En cuanto a las especificaciones particulares o específicas que pueden incluirse tanto en esta ley como en su respectivo reglamento, nosotros sugerimos que se revise también todo lo que tiene lo que ya está establecido en el manual de carreteras del Ministerio de Obras Públicas, el volumen 9, porque este manual es bastante completo. Aquí están establecidas las condiciones para, por ejemplo,
el plan de manejo, los criterios de localización, de identificación, también valoriza los impactos, incluso contempla medidas de mitigación, reparación, y también lo tiene para cauces, o sea, en pozos que se ubican en cauces, en caminos, y también regula y tiene las mismas condiciones para las plantas de producción de materiales, es decir, cuando tienen chancadora, cuando procesan áridos. Por lo tanto, nosotros pensamos que esto está a la base como para complementar la ley que está en discusión en este momento. ¿Y por qué un tema que tiene que ver con el volumen? ¿Por qué es tan relevante? Ustedes ven acá una imagen satelital. Esto está en Chiloé. Es uno de los pozos que abastece al puente Chacao. Este pozo no tiene evaluación ambiental, sino que tiene una pertinencia porque se construyó el camino y tiene en la pertinencia la información que va a extraer solamente 2 hectáreas y 99.000 metros cúbicos totales, con lo cual queda fuera de la evaluación ambiental, no cumple con el requisito de los literales I. Sin embargo, el año 2017, nosotros tenemos esta imagen, también satelital, del mismo sector, y vemos que esta forma como de T es una plantación forestal, y alrededor todo esto es bosque nativo. Acá hay un humedal y todavía no estaba construido el camino. Las 2 hectáreas es más o menos a este nivel. Si volvemos atrás, las 2 hectáreas corresponde a, de hecho aquí en la visión actual, a la parte que está más profunda. Por lo tanto, todo esto, toda esta zona de explotación, todo este sector de acá y esta orilla correspondía a bosque nativo, lo que está acá también y lo que está aquí también. Y pasa un río bastante caudaloso por este sector, con el respectivo riesgo también de poder dañarlo, porque son menos de 500 metros, deben ser 200, 300 metros. Y entonces, esto es lo que suele pasar con los pozos de árido, donde no hay fiscalización. Tenemos que simplemente, dependiendo de los proyectos, a veces tienen la pertinencia y simplemente se avanza. Y luego también está el problema del cierre, donde por lo mismo, si ya han extraído y no lo han ido a fiscalizar, y nadie tiene la facultad para fiscalizar, entonces simplemente se extrae y después queda abandonado. Esto se llena de agua, por lo menos en esta región, que llueve bastante, hay problemas para la población, para los animales. Muere gente el año pasado, si mal no recuerdo, murieron ya 2 personas en Alerce por accidentes, caídas en los pozos abandonados. Esa sería la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita Gladys. Se agradece su presentación y poder aportar desde otro punto de vista lo que significa este proyecto de ley. El diputado Jaime Sáez. Gracias, presidente. Yo valorar la presentación que ha hecho Gladys recientemente desde Puerto Montt, donde además se hace énfasis en un aspecto que es deficitario de este proyecto, que ya hemos expuesto previamente, y hemos entendido también las razones de por qué el proyecto no puede abordar la extracción de áridos en los llamados pozos lastreros. Sin embargo, poner atención respecto a la situación de los caminos, a la presión que se ejerce sobre caminos públicos, muchas veces rurales, pero también calles, que es lo que ocurre en Puerto Montt, en el sector de Alerce y La Vara particularmente, que son sectores de una alta densidad poblacional, con pocas vías estructurantes y donde las mismas vías están en un estado de calamidad, producto del tránsito de camiones pesados todo el tiempo, los 365 días del año,
y sin poner un solo peso para la reparación de los mismos. Entonces estas empresas se lucran con nuestros recursos, destruyen la infraestructura pública y no responden por los daños que generan. Y al mismo tiempo, una cuestión que hemos también marcado en esta comisión en sesiones anteriores sobre este proyecto tiene que ver con la emisión de material particulado, sobre la falta de fiscalización sobre los camiones cuando trasladan el material donde no cumplen con el reglamento correspondiente que ya hoy día está que existe, digamos, y donde tampoco hay consideración respecto a la emisión de ruidos molestos producto de la transformación de los áridos cuando se está cerca de lugares habitados o también de escuelas o centros de salud, que es lo que ocurre particularmente en lo que se ha expuesto en referencia a Puerto Montt. Así que hacer un llamado, presidente, a que esos aspectos sean puestos sobre este proyecto de ley. La presión sobre los caminos, la emisión de material particulado, a lo menos son cuestiones que sin eso este proyecto no puede salir de esta comisión. Muchas gracias, diputado Sáez. Importantes puntos de vista que sin duda hay que tomar como comisión. ¿Se ofrece la palabra a algún diputado para comentar sobre la exposición? Diputada Emilia. Gracias, presidente. Yo valoro tremendamente la presentación que hace doña Gladys, porque precisamente lo que ella señala es una realidad compleja que le ha tocado vivir en el territorio en el cual ella ha señalado, donde hay diversos pozos, como ella mostraba, y que afectan también gran parte de la población, el medio ambiente, la situación de las calles, donde no hay un control ni se tiene un pesaje claro ni estricto para que estos camiones no debieran transitar por ahí. Los pozos como Socobesa, que no están ahí cercanas muy a los cauces, y son pozos que se establecieron y que están afectando prácticamente el territorio, el pozo Las Canteras, el pozo de Socobesa, también hay un pozo municipal. Entonces, muy importante todas las precisiones que ella hace, y para lo cual en las diversas indicaciones que generaremos debiéramos también tener en consideración aquello para que este proyecto pueda responder a las realidades que viven la familia en los diversos sectores, donde es la ruralidad, pero también lo que ocurre con Alerce, que es periurbano y que también está hoy día afectando este territorio, y similar en las diversas regiones. Gracias. Muchas gracias, diputada Emilia Nuliao. Diputado Fernando Borges tiene la palabra. Gracias, presidente, por su intermedio. Sí, ¿cómo está Gladys? Todavía conectada. Me gustaría, ella anunció un tema de una situación con el puente del Canal de Chacao, que es una obra emblemática del gobierno, y me gustaría saber si ese pozo de áridos que ella mostró ha tenido alguna multa, tiene alguna situación de no utilización de ese pozo, o en la actualidad están utilizando esos áridos para el tema de la construcción del puente del Canal de Chacao, porque si fuera así, me gustaría que pudiéramos oficiar para saber si esa información que nos está entregando la señorita Gladys es real, y si tiene algunas multas asociadas, presidente. Gracias, muy amable. Muchas gracias a usted, diputado Borges. Tiene la palabra la diputada Marcela Riquelme. Muchas gracias, presidente. Agradecer también la exposición de Gladys. Y tengo dos dudas respecto de la ley, algo que extraño y que no veo en la ley. ¿Hasta cuántos metros cúbicos es lo que se puede transportar extraer sin la autorización sin evaluación ambiental? En ninguna parte, lo he buscado en la ley, en ninguna parte dice hasta cuánto vamos a extraer sin evaluación ambiental, o sea que es ilimitado la extracción. Y lo segundo que también extraño en la ley son las medidas de mitigación vial. Las medidas de mitigación vial, esto es el daño que hacen el transporte de la extracción de áridos en los caminos comunales. Debiera existir ese requisito, debiera existir eso dentro de la presentación del proyecto. Cuando se habla de la presentación del proyecto de extracción de áridos, debiera señalarse como una exigencia cuáles son las medidas de mitigación que se van a adoptar
para ya sea reparar el camino, mantener el camino, dependiendo de la cantidad de metros cúbicos que se transporten. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Riquelme. Se ofrece la palabra diputado Alinco. Sí, gracias. Estaba escuchando la exposición y algunas opiniones que acá se han dado referente a este proyecto. Parece un proyecto simple, pero es súper importante. Nadie puede desconocer en Chile que el negocio del árido es un gran negocio, donde hay verdaderas redes, repito, de sobreexplotación de este recurso natural sin limitaciones y que ha causado tremendos estragos ecológicos en diferentes partes del país. Yo no soy un ecologista extremo, para nada, pero tampoco soy un destructor de la ecología, ni de las riquezas naturales que Dios nos dio. Pero aquí hay instancias, digamos, públicas, como el Ministerio de Obras Públicas, a través de su departamento hídrico, donde también participan los municipios, que nunca han hecho un control o una fiscalización adecuada sobre esta riqueza natural, en pos del desarrollo. Nadie está en contra que se construya el puente de Chacao y otros puentes y carreteras, para nada. Pero aquí se hacen oscuros negocios, ¿cierto? Y ahí es donde yo reclamo que a veces este tema, este proyecto, tenemos que profundizarlo más, pedir la participación del ministro de la ministra de Obras Públicas, porque en mi región se han devastado ríos, humedales, porque no se ha fiscalizado como corresponde a través de las instancias pertinentes, y el equipo de inspectores tampoco realiza un trabajo acorde al que le corresponde. En lo personal, yo he hecho una serie de denuncias al Ministerio de Obras Públicas, a los municipios de Puerto Aysén, de Coyhaique, de Chile Chico, y nunca he tenido una respuesta adecuada. Obras Públicas le echan la culpa al municipio respectivo. El municipio respectivo le echa la culpa a Obras Públicas, a la DOH, y otras instancias más, que el señor tanto, que el Ceremi, etcétera, y nunca hemos llegado a nada. Es tierra de nadie. No, perdón, no es tierra de nadie. Es tierra de los empresarios inescrupulosos. No es tierra de nadie. Entonces yo quisiera ver el tema de este proyecto, ¿cierto?, que para mí requiere una importancia fundamental. Y como decía la diputada que me antecedió, claro, ahí se jugó, y alcancé a escuchar el final de la exposición, al límite, piden 2 hectáreas, en fin, una cantidad de metros cúbicos, al límite para no pasa ni un metro más, para no realizar el estudio de impacto ambiental, que a través de un estudio de impacto ambiental nos asegura la protección de nuestro medio ambiente y también asegura, obviamente, la construcción de la obra. Si nadie está en contra de los caminos, ya lo dije. En Coyhaique, en la comuna de Coyhaique, mi tierra, prácticamente han destruido el río Claro. ¿Qué hacían algunas empresas años atrás? Pero era un crimen. Años atrás, no recuerdo bien el nombre de la empresa. Estoy hablando de unos 5, 8 años atrás. Con esas máquinas gigantescas, en las tardes,
yo lo vi, por eso lo digo, al medio de los ríos hacían excavaciones profundas, 5 metros, y dejaban ahí, y corría la corriente, y al otro día sacaban material de esa fosa que hacían al medio del río, material de excelencia, ripio, arena lavada de calidad full, pero el costo ecológico del río es impagable. Entonces yo quisiera de que, no sé si antes de tomar una determinación, esto lo determina la comisión, si se vota en general, estoy de acuerdo que se legisle, por supuesto, pero buscar, invitar a otras partes del país, como la señora que hizo la exposición, invitar al Ministerio de Obras Públicas, a los encargados de esta materia, porque es un tema mucho más delicado de lo que nosotros pensamos, donde hay mucho dinero incluido y donde no tengo la menor duda que hay mano turbia. He dicho, presidente. Muchas gracias, diputado Alinco. Recordar que en la comisión se tomó el acuerdo para votar en general y también ya se recibió a la ministra de Obras Públicas para hablar sobre este tema. Diputado Mellado, tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Presidente, todos tenemos realidades seguramente muy similares en cada una de las regiones, donde existen ríos que cruzan nuestras regiones. En el caso de la región de O'Higgins está el río Cachapoal y el río Tinguiririca. Y coloco ese ejemplo sobre todo en el Tinguiririca porque en la presentación Gladys nos mencionaba lo que ocurre con las chancadoras que procesan los áridos. También es un tema y hay que incluirlo, creo, en el proyecto de ley, presidente. Creo que es fundamental porque ellos provocan también un daño medioambiental considerable. Las comunidades que viven cerca de estas plantas chancadoras, definitivamente con el polvo en suspensión perjudican la salud de muchas personas que viven allí. Y lo otro, con respecto a las medidas de mitigación, me parece que es importante sí poner un límite a la extracción del proyecto de ley, creo que incluya el estudio de impacto ambiental. Creo que es una señal que podemos dar para que de una vez por todas, ¿no es cierto?, no haya abuso, ni aprovechamiento, ni también oportunismo de aquellos que piden solicitan esta iniciativa a través del Ministerio de Obras Públicas con poca o casi nada fiscalización de parte de los municipios y de la Dirección de Obras Hidráulicas. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Mellado. Recordar que una vez que votemos en general este proyecto, tenemos plazo para ingresar indicaciones hasta el 27 de mayo. Así que es importante que los miembros de la comisión podamos robustecer este proyecto con cada una de las visiones que también se está tomando al respecto. Tiene la palabra la señorita Gladys Sánchez. Gracias, presidente. Quería hacer un par de precisiones de acuerdo a la discusión que se está dando. Lo primero, para lo que consultaba la diputada, el límite para ingresar a evaluación ambiental en el sistema de evaluación de impacto ambiental es la extracción igual o superior a 10.000 metros cúbicos mensuales o 100.000 metros cúbicos totales durante toda la vida útil del pozo o de la actividad, o que tenga una superficie igual o superior a 5 hectáreas. Esa es la condicionante que está en el literal I5 del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Y en cuanto al tema de la fiscalización, el problema que existe con la fiscalización es porque, como les mostré yo en la presentación, tenemos normativa que abordan la emisión, los residuos y los efluentes, pero en ninguna de esas normativas dice quién va a fiscalizar específicamente la actividad de áridos, porque son normas generales para efluentes, como les digo, o para el tema de transporte, o para el tema de carga de vehículos, qué sé yo, pero no hay una normativa específica que sea de áridos. Entonces, si bien el municipio los autoriza a todos, tampoco en la ley orgánica del municipio dice que sea su obligación fiscalizar. Y lo que tiene que ver con las autorizaciones que se entregan en el Ministerio de Obras Públicas, la DOH, ellos tienen, dependiendo si es vialidad o la DOH, los que debieran fiscalizar los que están dentro de su competencia o cuando se están construyendo caminos o carreteras. Por lo tanto, el mecanismo de fiscalización debiese quedar en la ley,
porque la fiscalización que pasan por el sistema de evaluación de impacto ambiental se asume que la debiera hacer cumplir la Superintendencia de Medio Ambiente. Gracias. Muchas gracias a usted por su presentación. Sí, bueno, sí. Lo que pasa es que el diputado Borges pidió un oficio de la comisión por el caso del pozo que está en Chiloé. Toda la razón, diputado Coloma. Perfecto. Bueno, ¿tomamos el acuerdo de la comisión para poder oficiar? Oficiado. Muchas gracias, diputado Coloma, por el punto. Bueno, el secretario procederá a la votación en general del proyecto de ley en segundo trámite constitucional y con urgencia calificada suma que regula la extracción de áridos. Secretario. Don René Alinco, ¿cómo vota don René Alinco? A favor. A favor. Don Carlos Bianchi. Don Fernando Borges. A favor, secretario. Doña Marcela Riquelme. A favor. A favor. Don Juan Antonio Coloma. A favor. Don Mauro González. A favor. Don Juan Irarrázaval. A favor. Don Cosme Mellado. A favor, señor secretario. Don Jaime Mulet. Doña Emilia Nullado. A favor. Don Mauricio Gea. Don Jaime Sáez. A favor. Y don Felipe Camaño. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 votos a favor, 0 negativos y 0 abstenciones. Aprobado por unanimidad en general el proyecto, presidente. Hasta el 27 de mayo a las 12 horas. Sí. Después de la distrital. Sí. Lunes 27 de mayo después de la distrital. Bueno, le damos las gracias a la señorita Gladys Sánchez por su presentación y continuamos con el siguiente punto de la tabla sobre la moción de la diputada señora Labra que modifica la ley número 18.290 de tránsito para eliminar la obligación de grabar la placa patente en vidrios y espejos laterales de vehículos motorizados. Diputada Labra. Muchas gracias, presidente. Voy a intentar compartir pantalla para poder mostrarles una breve presentación al respecto. Sí, perfecto. Bueno, en primer lugar quisiera agradecerle a todos los colegas por su buena disposición para haber aprobado por unanimidad para poder tratar este proyecto y haber entendido la urgencia y la necesidad considerando que el reglamento del Ministerio del Transporte ya fue publicado en el Diario Oficial, lo que hace correr los plazos. Bueno, el proyecto de ley que les voy a presentar es bastante simple, les voy a explicar de qué se trata y lo que busca es eliminar la obligación de grabar la placa patente en los vidrios y espejos de los vehículos motorizados. ¿Cuál es el problema que tenemos? Esto nació a raíz de una ley que aprobamos que tiene distintas normas, distintos artículos que buscan prevenir la venta de vehículos motorizados robados. Y una de esas medidas tiene que ver con la obligación de grabar las patentes en los vidrios de los vehículos. Pero por distintos estudios, por distintas opiniones de ingenieros especialistas en transporte, esta medida no cumple el objetivo. Si bien es una medida preventiva que puede ser de utilidad básicamente de prevención en algunos aspectos, no cumple el objetivo principal, porque uno de los mayores usos cuando se roban los vehículos es el desmantelamiento, es decir, la venta por partes. Para eso no nos sirve tener la patente de los autos grabada en los vidrios. En segundo lugar, se roban vehículos para delitos como portonazos y encerronas, donde lamentablemente yo incluso tengo un funcionario de mi equipo, tengo familiares de otros funcionarios que han sido lamentablemente afectados por los delincuentes en encerronas donde le han robado sus vehículos con las patentes grabadas en sus vidrios. Por otro lado, tenemos este reglamento que fue aprobado que habla de un grabado permanente. Esto significa que la técnica de grabado por puntos, que es la que la mayoría de los chilenos ha utilizado de manera voluntaria y muchos adelantándose a esta norma, a esta ley, no serviría, porque no es un grabado permanente.
Y por lo tanto tenemos a muchos ciudadanos, muchos chilenos preocupados, confundidos. ¿Qué hago ahora? ¿Quién me devuelve el costo? ¿Lo grabo de nuevo? ¿Lo borro? ¿Destruyo el vidrio? Es una confusión, un agobio y una angustia para los chilenos tremenda, considerando además que tiene un costo asociado. Y recordemos también que esta ley incluye multas al incumplimiento, son infracciones graves, lo que va a ser fiscalizado por carabineros, por inspectores municipales y además por inspectores del tránsito. Y algo no menor y muy relevante, que lo dice el reglamento, si esto no se cumple con puño y letra de lo que dice el reglamento, no se puede obtener la revisión técnica. Sumamos un impedimento más que complica mucho a los ciudadanos en este momento. Y yo les quiero dejar la reflexión. Les puse ahí recortes de noticias. Violenta encerrona donde los delincuentes robaron un vehículo con una niña en su interior. Y la nota de abajo, delincuentes hicieron una encerrona a funcionarios de PDI para robar el vehículo de la PDI. ¿Creen ustedes, creemos nosotros que tener la patente grabada va a evitar esto? Mi opinión y la de muchos ciudadanos, la de muchos chilenos, es que esto no lo va a evitar. Incluso es la opinión de especialistas, ingenieros especialistas en transporte. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es que esto sea una medida preventiva voluntaria, que más que evitar que roben el vehículo, más que evitar encerronas, portonazos o que desmantelen los vehículos, esto puede colaborar con evitar que se roben los espejos laterales. Que digámoslo, yo soy del Maule, en el Maule el robo de espejos laterales un 5%, si es que ocurre en la región metropolitana, y es una norma que estamos implementando para todos los chilenos. Por lo tanto, quiero destacar que este es un proyecto de fácil despacho, fácil tramitación y fácil discusión. Solamente proponemos eliminar el inciso final del artículo 62, que ya quedó incorporado a la ley del tránsito, que eliminemos la obligación de grabar la patente en los vehículos. Y por consecuente, eliminaríamos también los artículos 40, o sea, los numerales 45 y 46 del artículo 200, que multa, más encima, multamos a las personas que no cumplan con esto. Por lo tanto, esto es una medida preventiva que debe ser voluntaria. Ese es el proyecto de ley. Por lo tanto, los quiero invitar, les dejo la invitación que reflexionemos si esta es una ley que cumple el objetivo, pero que no traspasemos la responsabilidad de combatir la delincuencia a los ciudadanos honrados, trabajadores que pagan impuestos. Tenemos que legislar para perseguir a los delincuentes, para ponerlos tras las rejas, pero no para complicarle la vida a los chilenos. Porque seamos honestos, seamos sinceros, esta medida no cumple el objetivo, pero sí le estamos complicando la vida a gran parte de los chilenos. Muchas gracias por su atención y me gustaría poder, ya que está el subsecretario presente por su intermedio, presidente, invitarlo a suscribir esta iniciativa, también a mis colegas a que lo analicen, lo reflexionen. Es algo que podemos despachar rápidamente, considerando que creo que tenemos que evitar más confusión, que la gente siga complicándose, que vayan a grabar con medidas que no correspondan. Por lo tanto, creo que estamos a tiempo de tomar una medida correctiva que va a alivianar y que va a ser agradecida por la ciudadanía. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, diputada Labra. Diputada, no sé si usted tendrá un listado de invitados, alguna propuesta de invitados para poder seguir debatiendo sobre este proyecto. Sí, se la podría entregar al secretario. Perfecto. Diputado Mauro González. Gracias, presidente. Primero, presidente, quiero agradecer a la diputada Labra por atreverse a presentar esta moción. ¿Por qué lo quiero señalar así? Porque sin lugar a duda tenemos que reflexionar. Creo que todos los que estamos acá aprobamos esta normativa, pero al transcurrir el tiempo hemos visto que su materialización no ha sido buena y la gran mayoría de chilenos y chilenas no está de acuerdo con esta norma, porque efectivamente no se cumple el propósito del efecto disuasivo o impedir, cierto, que actos delictuales sigan ocurriendo. Y lo único que estamos provocando es más gasto, más burocracia, más presión y más costo para la gente.
Entonces, yo creo que tenemos que estar a la altura de las circunstancias y reflexionar y decir, bueno, quizás nos equivocamos. Quizás tenemos que echar un pie atrás. Hoy día está el reglamento, tomó razón Contraloría, y si no me equivoco son 12 meses para aquellos que tienen vehículos usados para implementar la norma. Y en ese contexto me parece que no podemos dilatar, si es que hay realmente voluntad política de decir, mire, quizás esto no tiene que ser imperativo, no tiene que ser obligatorio, quizás tiene que ser voluntario. Porque vuelvo a insistir, presidente, esto no ha marchado bien, existe confusión en todo el país y el problema más grande es que se armó un negocio de gravados de patentes, una carga para los automovilistas y no sabemos si va a funcionar el objetivo principal, que es disminuir los actos delictuales. Entonces, si esto el día de mañana se cumple, graban las patentes, hay un costo de los automovilistas, se cursan infracciones y vemos que no resulta la norma, ¿qué va a significar eso? Un fracaso absolutamente total. Entonces hoy día quizás estamos a tiempo aún de decir, mira, reflexionemos, quizás no tiene que ser obligatorio, puede ser de carácter voluntario y para eso, lógicamente, presidente, necesitamos el visto bueno del Ejecutivo, para que esto realmente pueda avanzar, si es que existe la voluntad política, ¿cierto?, de este Congreso, y analizar seriamente la posibilidad de echar un pie atrás y decir, mire, que el grabado de patentes no sea de carácter obligatorio. Gracias, presidente. Muchas gracias a usted, diputado Maure González. Le damos la cordial bienvenida al subsecretario de Transporte, don Jorge Daza, a quien le ofrecemos la palabra para referirse al proyecto de la diputada Labra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, la verdad que este es un proyecto de ley que mandató al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones a desarrollar un reglamento para la aplicación de esta ley. Ese reglamento se tramitó en los plazos que correspondían y en enero de este año ingresó a la Contraloría General de la República para poder hacer el ejercicio de toma de razón. Ejercicio que se desarrolló durante la semana recién pasada y este martes, hoy, se publicó en el Diario Oficial, por tanto, hoy día ya es una ley exigible para todas las chilenas y chilenos en todo el territorio nacional. Eso me gustaría decirlo como de entrada, porque efectivamente, como bien se ha dicho, hoy día ya todos los otros procesos legislativos que se desarrollaron ya se desarrollaron y por tanto hoy día a nosotros nos corresponde como Ministerio la aplicación de este reglamento. Y me gustaría, claro, recordar que este reglamento tiene algunas características, tiene 4 meses de plazo máximo para que las empresas que comercialicen vehículos nuevos se hagan lo que corresponde y puedan entregar todos estos vehículos nuevos grabados a partir de 4 meses y 12 meses para las personas que ya poseen un vehículo particular. Ahí hay algunas cosas también que son importantes de recordar, que las personas que ya grabaron sus patentes con alguna técnica no están obligados a rehacer su grabación de patente. Lo que sí tienen que cumplir al menos con 3 características: que graben 6 vidrios y los 2 espejos laterales, que estos sean legibles y que el grabado sea de manera permanente. Entonces, tampoco el reglamento exige un tipo de grabado en particular, sino que todos los que están hoy día desarrollados en el mercado, que cumplen con estas características, es decir, que sean legibles, que sean permanentes, cumplen con esas características. Por tanto, las personas, y lo hemos dicho ya en la prensa y en distintos medios de comunicación, para que la gente que tiene que cumplir con el reglamento y con la ley y que ya grabó sus patentes tampoco se preocupe, ¿no?, de que su grabación anterior vaya a no servir, sino que tiene que adaptarse a estas 3 características, ¿no? Que sea indeleble, que sea legible y que al menos cumpla con estos 6 vidrios y 2 espejos laterales. Por tanto, la ley en ese sentido cumple
con las flexibilidades para que las personas puedan adaptarse a esta nueva normativa, que nosotros sí creemos que va a permitir aumentar los niveles de seguridad y evitar la comercialización de vehículos robados y la comercialización también de partes de vehículos robados, porque también hay un mercado ahí hoy día que está operando en Chile, y que claro, hoy día le vamos a poner algunas restricciones más para que esa venta de partes y de vehículos robados no sea. Por tanto, en ese sentido, claro, hacer la ley vigente también implica que sea exigible para todos los chilenos, y ahí evidentemente que las materias de fiscalización son importantes, y la fiscalización en plantas de revisión técnica va a rechazar cuando no se cumplan estas 3 características que yo ya he señalado. Va a rechazar porque no sea legible, que no cumpla con el número mínimo y que no sea indeleble. Y las multas, como decía, van de 1 a 1,5 UTM y esas van a ser aplicadas por carabineros o inspectores en calle, no en las plantas de revisión técnica. Eso también es importante. Las plantas de revisión técnica no tienen facultad para aplicar multas, sino que son... lo que hace es que le niega la revisión técnica si no cumple con esas características. Ahora, el motor de este proyecto de ley era un motor para aumentar la seguridad de las personas y evidentemente que nosotros creemos que el que las patentes estén grabadas de manera indeleble impide, ¿no?, que esas partes se comercialicen nuevamente, porque es evidente que ya va a haber una patente grabada y la gente no va a querer comprar un vidrio, una puerta o la anuleta, que venga grabada. Y por tanto, el objetivo en ese sentido de la ley, nosotros creemos que se cumple. Y a nosotros hoy día como ministerio nos corresponde aplicarla y en ese sentido es lo que vamos a comenzar a hacer a partir de estos 4 meses para los concesionarias y 12 meses para las personas naturales que tengan ya un vehículo adquirido. Y cualquier otra modificación, evidentemente que materia de ley que debiera ser tratada acá en el Parlamento, a una modificación a esta ley que ya hoy día está vigente en Chile. Eso, presidente. Muchas gracias, subsecretario. Diputada Labra tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, hacerle algunas observaciones al subsecretario. En primer lugar, hablamos de quienes compran espejos laterales, ¿ya? Que no es el objetivo de la ley, no es evitar que se vendan espejos laterales, sino evitar que se comercialicen vehículos robados. Volvamos a ese punto. Bueno, en ese sentido también no le pongamos complejidad a los ciudadanos honrados, trabajadores. Ataquemos a quienes compran cosas robadas, a los delincuentes. Por un lado, usted, subsecretario, por su intermedio, presidente, mencionaba que quienes grabaron no van a tener que hacerlo de nuevo. El reglamento dice claramente, como usted lo menciona, que tiene que ser un grabado permanente. La mayoría de los chilenos grabó por punto, no es permanente. Van a tener que hacerlo de nuevo, incurrir en un nuevo costo. Por otro lado, esto trae multa, también usted lo mencionó. Vamos a culpar a los chilenos por incumplir con algo para combatir la delincuencia que no es su responsabilidad, los vamos a multar. ¿Por qué no atacamos al delincuente en vez de multar a los chilenos por no cumplir con algo que les estamos traspasando una responsabilidad de combatir la delincuencia? Por otro lado, efectivamente está la multa y por otro lado la revisión técnica no es menor que les prohíba tener la revisión técnica. Tenemos situaciones de familias en comunas donde no hay transporte público, donde no funciona, que es un punto también que en esta comisión quizás deberíamos abordar, mejorar el transporte público. Con todo el esfuerzo, compran un vehículo 5 millones de pesos, menos, que con suerte tienen para echarle benzina, porque necesitan ir a dejar a su hijo al colegio, porque es su medio de trabajo. Tienen que pagar esto. Cuando con suerte la patente del vehículo le cuesta los mismos 30.000 pesos. No es un costo menor. Y más encima se arriesgan una multa si no cumplen con lo que dice el reglamento. O sea, creo que es totalmente injusto. Y me gustaría preguntarle, subsecretario, por su intermedio, presidente, ¿usted nos podría asegurar que con el grabado de las patentes van a disminuir las encerronas, los portonazos? ¿Van a disminuir todos estos delitos agresivos que se roban vehículos con niños en el interior? ¿Van a disminuir estos asaltos a los mismos PDI, carabineros, para robarles los vehículos? Eso me gustaría saber. Y para terminar, y en esta lógica, obliguemos a los chilenos a tener la alarma en sus casas para que no le entren a robar y multémoslos si no cumplen. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputada Labra. Subsecretario. Gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, yo creo que en una sociedad como la nuestra, todas las medidas que abonen a aumentar los niveles de seguridad son medidas positivas. Y en ese sentido, si hoy día hay una medida que se tomó con la buena voluntad también del Congreso para aumentar los niveles de seguridad de las personas que circulan en vehículos, nosotros consideramos que es una buena medida y por eso la apoyamos. Entonces, en ese sentido, creemos que además la ley contempla plazos muy razonables para que las personas puedan adaptarse a esta nueva normativa. 4 meses para que una empresa que comercializa vehículos nuevos que valen lo que todos sabemos cuánto valen, pueda entregar el vehículo con los vidrios ya grabados. Nosotros creemos que es un costo razonable que debe pagar la empresa. Y 12 meses para las personas y para las familias creemos un plazo razonable para que se pueda adaptar también a esta nueva normativa. Y es evidente que una norma como esta sería inaplicable si queda a voluntad de las personas el aplicarla o no. Por tanto, por eso es que tiene que ser fiscalizable y también tiene que tener una multa asociada, porque si no, perdería su efectividad para que los ciudadanos puedan acogerla, ¿no? Eso es lo que nosotros creemos. Por eso se incorporó una multa y se incorporó también medidas de fiscalización. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, subsecretario. Bueno, yo creo que cualquier proyecto de ley que sobre todo en esta comisión ha pasado, precisamente se ha enfocado en tratar de solucionar de cierta manera los problemas que tenemos hoy día en la sociedad, y sin duda hoy día el flagelo más grande que tenemos, o uno de los flagelos más grandes, es precisamente el tema de la seguridad. Y desde esa lógica, efectivamente, hace un año aproximadamente nosotros aprobamos en esta comisión este proyecto de ley porque precisamente el robo de vehículos se traduce no solamente en el vehículo en sí, sino cómo este vehículo se roba para extraer sus partes y venderlas ilegalmente. Desde ese punto de vista creo que también hay que tomar esa consideración y insisto, acá todo punto de vista es respetable, y desde esa lógica, vuelvo a insistir, por esa razón y motivo se aprobó en esta comisión. Diputado Sáez tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo quisiera decir que en esta materia no hay balas de plata. Pretender que porque se van a grabar las patentes se van a acabar los robos de vehículos o los robos violentos me parece absurdo. Y como decía recién el subsecretario, toda norma que garantice mayor seguridad me parece que es saludable. Y además que acá, ojo, se habla como de los automovilistas y como pobres automovilistas prácticamente que tienen que hacer un trámite más. Tener un automóvil, y uno cuando saca la licencia de conducir por primera vez, cuando hace el curso y cuando va a sacar la licencia, lo primero que te dicen en la municipalidad, esto es un privilegio. La licencia de conducir es un privilegio. Y por lo tanto, tener un vehículo implica una responsabilidad. Entonces creo que acá el grabado de patentes, que además hoy día es una cuestión que se realiza muy fácilmente, no involucra un gasto tan oneroso, tampoco involucra tanto tiempo, a mí me parece un mínimo. Yo no veo acá el inconveniente y además esta es una norma que, subsecretario, usted puede corregir, el reglamento todavía no ha sido tomado de razón por Contraloría. Fue tomado de razón. Hoy día entró en vigencia, recién. Entonces yo creo que lo mínimo es dejar que esta normativa se pueda implementar y que después de un tiempo podamos, en base a evidencia real, evaluar si la norma sirve o no sirve. Y si no sirve, evidentemente podrá ser derogada o modificada, lo que sea necesario, pero creo que hay que darle tiempo a las cosas para que puedan ser evaluadas. De lo contrario, estamos hablando sobre supuestos, porque acá se decía que hay mucha gente que está en contra, pero yo no he visto un estudio de opinión al respecto, no he visto datos concretos, reales, que digan
que realmente esto es un problema para la ciudadanía o para los automovilistas y que en definitiva esta norma es inaplicable. Entonces yo creo que acá necesitamos mayor rigor a la hora de llevar adelante estos debates. Si recién hoy día está en vigencia, me parece que lo razonable es que esto pueda implementarse, funcionar y podamos evaluar si es que funciona. En una de esas nos encontramos con que la norma en definitiva no sirve de nada después de un tiempo, y tendremos la métrica también para poder sostener esa afirmación. Esa métrica hoy día no la tenemos y por lo tanto yo creo que estamos dando un debate sobre algo que no es real. Gracias, diputado Sáez. Bueno, en virtud del tiempo y también al listado de invitados que va a enviar la diputada Labra, vamos a continuar con el siguiente punto de la tabla. Diputada Nuellado. Gracias, presidente. Esta comisión votó favorablemente este proyecto y por lo tanto claramente los que me han antecedido también han dejado claro cuál es el propósito. Hubieron diversas opiniones, cada una son respetables en el ámbito también de la ciudadanía, pero cada legislación que pueda permitir tal vez evitar o combatir el robo es importante, por lo tanto eso se tiene que valorar. Por otro lado, yo creo que hay que evaluar la situación del contenido del proyecto, porque prontamente ya en 4 meses vamos a tener con mucha precisión el reglamento y por lo tanto yo creo que el proyecto que ha presentado, el cual respeto su opinión de la diputada, pero es un proyecto que el cual no debiéramos discutirlo en el contexto para eliminar las placas patentes en los vidrios y espejos. Ya aquello fue aprobado, por lo tanto hay un reglamento como tal. Sí, lo más probable de su proyecto podría considerarse algunas otras recomendaciones que ella indica con respecto a evitar tal vez los robos de los vehículos en este caso. Por lo tanto sería importante conocer aquella opinión, pero si vamos a estar hoy día votando en contra de algo que todavía tiene que terminar su implementación y en 4 meses ya va a estar de manera definitiva y por lo tanto la voluntad de esta comisión fue aprobar tal proyecto. Así que mi pregunta es para el señor secretario, ¿qué opina de esta comisión con respecto al contenido del proyecto como tal? Gracias. Presidente, si me permite, precisamente el presidente le dio el tiempo a la señora diputada para que nos haga llegar la propuesta de invitados y en base a eso después ustedes deciden si se aprueba o si se rechaza en general el proyecto. Eso es. Sí. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, señor secretario. Pasando al siguiente punto de la tabla. Disculpe, diputado Alinco, tiene la palabra. Gracias. Yo creo de que la iniciativa no es mala, no puede ser perfecta como nada en este mundo, pero aquí yo creo que la diputada que presentó el proyecto lo hace justamente porque nosotros transmitimos lo que la gente quiere. Sin lugar a dudas que con la famosa inscripción de la patente en los vidrios, no sé, los delincuentes van a actuar igual. Actúan con alarmas, vehículos modernos usan alarmas. Lo importante es tratar de evitar de que haya un costo para el usuario. Hay gente, la mayoría de los chilenos tiene un vehículo, pero es un instrumento de trabajo. ¿No es? Y otros, que son los menos, el vehículo es un elemento de lujo. Yo me quedo con la gente que usa el vehículo como instrumento de trabajo, como una herramienta de trabajo. Entonces, yo creo que como está la situación de la gente que vive día a día, que una inscripción, porque ¿qué es lo que pasa si el delincuente igual va a robar los espejos? Ese usuario va a tener que ir a comprar un espejo, más encima el famoso grabado en el espejo, o sea, ya estamos dando otro valor más.
que para nosotros tal vez nos parece nada, pero sí hay gente que vive al día. Entonces yo creo de que no es mala la iniciativa, porque hay otras iniciativas que el Ejecutivo a lo mejor podría haber tomado, como exigirle a las concesionarias que ganan millones, no me atrevo a decir números porque me puedo quedar corto, millones de dólares en las famosas autopistas que ni siquiera colocan una iluminación adecuada. Yo los invito, los que sean, o los que nos vamos para Santiago, yo me voy en bus, pero a veces me vivo en auto, y son oscurísimas la carretera entre Valparaíso y Santiago, por ejemplo. ¿Para qué hablar de Santiago a Puerto Montt? Entonces, esas son cosas que sí sirven para evitar que los usuarios sean asaltados o se le hagan diferentes delitos, porque si uno, en estas condiciones de aquí, yo viajo permanentemente, todos los días casi, de lunes a miércoles, la carretera Valparaíso-Santiago. Si uno tiene un pinchón en un vehículo particular, oscuro, ¿eh? Oscuro, ahí antes de llegar al túnel Loprado y otras por acá en Catalaca, yo me preocuparía más de eso en el Ministerio. O sea, eso ya es una solución, colocar ¿cómo se llama? Televigilancia, colocar la iluminación mínima adecuada, que ni siquiera hoy día tiene la iluminación mínima. ¿Para qué hablar de la señalización de las carreteras? Esa rayita que es tan necesaria que va al medio ahí, amarilla, no está ni por los tapas en algunos lados, kilómetros y kilómetros. Entonces yo creo que la iniciativa, obviamente depende de esta comisión, yo la aprobaría, sin decir que es perfecta, pero sí creo que va a ser un aporte y un ahorro para el bolsillo de millones y millones de chilenos y chilenas que usan el vehículo como herramienta de trabajo. Eso podría decir. Muchas gracias por su tremenda exposición, diputado Alinco. Bueno, como comentaba anteriormente, vamos a pasar al siguiente punto de la tabla, una moción copatrocinada por los diputados Miguel Ángel Calisto, Lorena Fríes, Cosme Mellado, Marisela Santibáñez, Emilia Schneider, Jaime Sáez y Gonzalo Winter, mocionante, el cual se encuentra en primer trámite constitucional que obliga a las empresas de aplicación de transportes a crear un registro nacional de repartidores y establece multas que indica. Recordar que este proyecto se encuentra aprobado en general y el día de hoy, como saludamos desde hace un momento, nos acompaña el subsecretario de Transporte, señor Jorge Daza Lobos, quien nos expondrá sobre este importante proyecto. Subsecretario, tiene la palabra. Gracias, presidente. Vamos a compartir pantalla para poder hacer la exposición. Sí. Ahí. ¿Me lo prestas para pasarlo? Si no, nos vamos a... Ahí. Entonces, muchas gracias, presidente. Tenemos un esquema de presentación con el objeto del proyecto de ley, comentarios del MTT y recomendaciones y conclusiones. El objeto de la ley es que las empresas de transporte creen un registro nacional de repartidores de delivery, permitiendo mayor fiscalización hacia estas y establecer multas en caso de incumplimiento. Comentarios del MTT. Se recomienda modificar la referencia a las EAT, que son las empresas de aplicaciones de transporte, dado que la moción trata de un registro más bien de reparto logístico, ¿no?
También, por lo anterior, se sugiere no modificar la ley de empresas de aplicaciones de transporte, ya que esa otra ley regula el transporte remunerado de pasajeros, no el ejercicio de delivery. Y por tanto sugerimos utilizar la nomenclatura de la ley 21.431 de plataformas digitales de servicios, ya que esta regulación es más amplia que la normativa respecto de empresas de aplicaciones de transporte. Para sustituir el texto íntegro del proyecto de ley, nosotros decimos que el título primero, el registro de empresas de repartidores de empresas de plataformas digitales de servicios de reparto, en su artículo 1, las empresas de plataformas digitales de servicio definidas en el literal A del artículo 152.4Q del Código del Trabajo, que presten o pongan a disposición de las empresas un servicio de retiro, distribución o reparto de bienes o mercancías que quedarán sujetas a las normas de la presente ley, con independencia de aquellas que se disponga en otros cuerpos legales. Como comentarios, el concepto que debiese utilizarse es el de empresa de plataformas digitales de servicio, el cual se encuentra recogido en esta ley 21.431 e incorporado en el Código del Trabajo. Este concepto abarca las distintas configuraciones que se utilizan para referirse a las empresas que operan bajo esta modalidad y permitirá regular a todas aquellas que realizan servicios de reparto de mercancías independiente de su configuración actual o futura. Porque este proyecto intentaba solo regular a los delivery, pero hay otras empresas también de reparto que circulan por nuestro país que quedarían fuera. Entonces nosotros sugerimos por esta incorporación que esas empresas también se acojan a este retiro. Por ejemplo, no sé, empresas como las que reparten, no sé, Mercado Libre, por ejemplo, también tiene reparto de última milla, los supermercados, el retail, una serie de empresas que también tienen el reparto de última milla y que en el concepto anterior de las aplicaciones de transporte quedarían fuera. Acá en el artículo 2 las empresas señaladas en el artículo, quiero bajar esto porque no me deja leer acá. Las empresas señaladas en el artículo anterior deberán implementar un registro de sus repartidores. Esto deberá incluir al menos sus nombres completos, roles únicos nacionales u otros números de documentos de identificación según corresponda, los respectivos números de identificadores de las mochilas o contenedores entregados por las empresas para la realización de las labores de reparto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4 de la presente ley, y las patentes de los vehículos que utilizan en sus labores, cuando corresponda. Las copias de los documentos que acrediten esta información deberán quedar anexos a esos registros. Las empresas deberán incorporar a este registro los viajes realizados con información del repartidor, el día y la hora, el lugar de origen y destino del vehículo, cuando corresponda. Los registros establecidos en este artículo serán de carácter secreto. Para el tratamiento de los datos, las empresas deberán dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 19.628 de protección de datos de la vida privada, con especial atención respecto de la obligación de seguridad, resguardo de los datos, sobre su carácter secreto o sobre la finalidad de dicha recopilación. No podrán utilizarse esos datos personales recopilados para una finalidad distinta que la señala en la ley, y estos datos deberán ser eliminados en un plazo de 2 años desde su incorporación en el registro. Cada empresa deberá mantener actualizados los respectivos registros señalados en el artículo anterior. Aquí, como comentario, nosotros sugerimos que sea no solo la cédula de identidad, sino que el RUN u otro documento, porque existen otros documentos también en las personas que realizan estos servicios. La información referida a los viajes origen-destino también permitirá contar con estadísticas de cómo se mueven
la logística también de última milla en la ciudad, cuestión que hoy día es difícil de poder determinar, y se sugiere incorporar resguardos de los derechos personales de los repartidores en el sentido de proteger los datos que se exijan para este registro. En la lámina siguiente, en el artículo 3, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 180 del Código Penal, las empresas deberán poner a disposición del Ministerio Público y las policías que colaboren con la investigación los datos de los respectivos registros cuando así lo requieran. El requerimiento referido al inciso anterior deberá contener una fecha y un lugar de expedición, los antecedentes necesarios para darle cumplimiento a los plazos que se otorgan para que se lleve a efecto y la identificación del organismo que lo requiere. Asimismo, la Dirección del Trabajo podrá requerir la información de estos registros para fiscalizar el cumplimiento de las normas laborales. Sin perjuicio de lo anterior, los Ministerios del Trabajo y Seguridad Social, del Interior y Seguridad Pública, de Transporte y Telecomunicaciones, de Economía, Fomento y Turismo y de Servicios de Impuestos Internos podrán también requerir esta información de estos registros para fines de análisis en el ámbito de sus respectivas atribuciones. Esta información será requerida de forma anónima. Como comentario, se detalla la información que deberán entregar las empresas. También se busca velar por el cumplimiento de los derechos laborales de los repartidores y de las normas respecto a la protección de los datos personales. En el artículo 4, las empresas deberán crear un número identificador en cada una de los contenedores o mochilas que usen los repartidores para la ejecución de sus labores, el cual deberá ser incorporado en el registro establecido en el artículo número 2. En todo retiro, distribución o reparto, las empresas serán responsables de identificar los contenedores o mochilas proporcionadas a cada repartidor. A su vez, deberán exigir la devolución de los contenedores o mochilas una vez finalizados los servicios. Se establece el deber de las empresas de crear el identificador de contenedor o mochila que se requerirá en el registro, porque hoy día eso no se exige. La verdad que lo que nosotros hemos detectado es que las empresas, o sea, que son los propios conductores y personas que hacen estos servicios los que tienen que a veces comprar incluso sus mochilas para poder hacer estos servicios. Y además también hemos detectado que en distintos horarios estos servicios también son prestados en distintas empresas. Se van cambiando durante el día dependiendo de la tarifa que le ofrezca la empresa para captar su servicio. Por tanto, en se hace como una obligación de la empresa de mantener estas cajas y el registro. Artículo 5. Las empresas reguladas en el presente ley deberán sancionar de acuerdo a las siguientes disposiciones, sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil que proceda. Las sanciones deberán ser siempre fundadas en criterios de razonabilidad y proporcionalidad y solo podrán ser imputadas por infractores a las obligaciones de esta ley. El artículo 6. Las empresas serán responsables por las siguientes infracciones: falta de entrega de información de los respectivos registros a los organismos públicos indicados en el artículo 3, o la entrega de información falsa, incompleta, incorrecta o no actualizada de los mismos. Comprometer, ofrecer o comercializar a cualquier título la inscripción en el registro establecido en el artículo 2, prestar servicios a través de repartidores que no se encuentren inscritos en el registro establecido en el artículo 2 y proporcionar al repartidor un contenedor o mochila que no incluya el número identificador establecido en el artículo 4. Falta la actualización del respectivo registro según lo dispuesto en el artículo 2. Se establecen los criterios que deben cumplir las empresas y las sanciones, y además se detallan explícitamente aquellas conductas que las empresas por las cuales las empresas pueden ser sancionadas. Es importante que quede establecido de manera explícita estas materias para que quede también establecida de quién es la responsabilidad de poder mantener el registro y también los elementos que contienen el registro y también los elementos para prestar el servicio. Las empresas, en el artículo 7, las empresas
incurran en alguna de las infracciones señaladas en el artículo anterior serán sancionadas con multas a beneficio fiscal no inferior a 3 ni superior a 100 unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia en el periodo de un año contado desde que la resolución se haya aplicado, la sanción se encuentra firme y ejecutoriada. Las multas indicadas no podrán ser inferiores a 10 ni superiores a 200 unidades tributarias mensuales. La autoridad competente para fiscalizar las infracciones será también la encargada de conocer y resolver las sanciones referidas. Se establece el rango de las multas asociadas en los comentarios y se debe establecer quién será la autoridad competente de fiscalizar. Nosotros creemos que la autoridad de transporte no es la autoridad competente para fiscalizar, porque a nosotros nos corresponde la fiscalización de los sistemas y servicios de transporte, y como decía al comienzo de la presentación, esta es una empresa de servicio y que no tiene que ver con transporte propiamente tal. En las disposiciones transitorias, en el artículo 1, durante los 6 primeros meses de vigencia de esta ley, las empresas deberán inscribir a los repartidores que presten servicios en los registros que se alude en el artículo 2 y en el artículo 2. Durante los 6 meses siguientes a la aplicación de la presente ley, las empresas deberán crear el identificador establecido en el artículo 4 en cada uno de los contenedores o mochilas que proporcionan para el reparto, incluyendo las entregadas con anterioridad a la publicación de esta ley, e incorporar este dato en el registro del artículo número 2. Se establecen plazos para que las empresas puedan cumplir con la obligación que establece esta nueva normativa. Diputado Sáez, tenemos... tenemos 3 minutos porque tenemos que ir a sala para que prosiga el subsecretario. Como conclusiones, nosotros creemos que este proyecto es valorable, pues busca hacerse cargo de las consecuencias del aumento de reparto de comida, mercancías, permitiendo una mayor fiscalización y el resguardo de la seguridad pública. Sin embargo, las empresas de transporte logístico no caben dentro de la definición de las empresas de aplicaciones de transporte, ya que esta última regula el transporte de pasajeros, y se sugiere escuchar también al Ministerio del Trabajo, dado que el registro que se crearía con este proyecto puede ser útil para recoger información respecto al vínculo laboral entre las y los repartidores y las plataformas digitales. Eso es lo que nosotros podemos comentar, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. Subsecretario, en razón de lo que usted planteaba, quería hacerle la siguiente pregunta. Si no sería mejor que en vez de que se cree un registro por empresas, el Ejecutivo a través de una indicación patrocine que algún organismo del Estado cree un registro único de repartidores. Eso sería en razón a lo que usted menciona, y que también de pronto el mismo Ministerio del Trabajo también le quedaría esta herramienta importante. Diputado Sáez, tiene la palabra. Sí, a propósito de lo mismo que señala usted, presidente, y agradeciéndole la presentación, subsecretario, cuando usted señala que en definitiva el Ministerio de Transporte no es el ente indicado realmente como para poder fiscalizar el cumplimiento de un eventual registro, y por las conclusiones usted dice deberíamos escuchar al Ministerio del Trabajo. Entonces intuyo que finalmente esto quedaría, hipotéticamente, en caso de avanzar, sería el Ministerio del Trabajo junto con carabineros en la calle quienes fiscalicen esto, o eventualmente, porque claro, son empresas de servicio, pero son Uber Eats, es Uber, entonces finalmente son las mismas compañías. Queda esa duda en el aire. Le doy la palabra al diputado Coloma y posteriormente contesta el subsecretario. Gracias, presidente. Independiente de la respuesta, yo creo que sería bueno invitar al subsecretario también la próxima semana. No vamos a alcanzar, yo tengo varias dudas. Y probablemente la primera es con su primer comentario. Esta es una ley, o sea, una propuesta de ley que busca modificar la ley equivocada. Entonces, es como raro empezar incluso a debatir una ley cuando lo primero que nos dicen del Ejecutivo es que hay que modificar otra ley,
Por lo tanto, cualquier modificación que queramos hacer va a ser, tiendo a creer, medio inadmisible por problemas de idea matriz. Si en el fondo esta es una ley o un proyecto que debiese modificar otros cuerpos legales, no este. Sobre todo que costó un montón sacar adelante la ley de aplicaciones de transporte para meterle un apéndice de algo que no tiene nada que ver con la aplicación de transporte, salvo que son personas que transportan cosas. Pero eso no es precisamente un tema para ver en la ley de aplicaciones. Por lo tanto, yo creo que va a seguir avanzando y creo que incluso pongo en duda que esta sea la comisión indicada para verlo, porque tal como le dijo el subsecretario, aquí hay dos otras comisiones que son probablemente la Comisión de Trabajo y probablemente la Comisión de Economía, que los que tienen que ver este tema. No sé si sea esta la comisión y menos este proyecto el que tengamos o esta ley, mejor dicho, la que tengamos que modificar. Gracias, presidente. Bueno, muchas gracias, diputado Coloma. En virtud del tiempo, le damos la palabra al diputado Juan Eduardo Irarrázaval y posteriormente ahí nos contesta para finalizar la sesión el subsecretario. Diputado Irarrázaval. Gracias, presidente. Muy brevemente, sumando lo que decía el diputado Coloma, aparte yo tengo una prevención. El proyecto puede tener un sentido, digamos, sobre todo el tema de la crisis de seguridad, pero como está formulado, en el fondo, empresas de aplicación de transporte que ejercen delivery, al final lo deja como una ley con nombre y apellido, porque hasta donde yo sé, la única empresa de aplicación de transporte que tiene delivery es Uber. Entonces se estaría legislando exclusivamente para una aplicación y no se estaría legislando para el problema de los delivery en general. Y eso es altamente inconstitucional por lo demás, presidente. En estas condiciones incluso puede ser discutible el ponerlo en tabla, si es que no se pueden mejorar esos aspectos que son demasiado relevantes. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el subsecretario. Bueno, yo vuelvo gracias, presidente, por su intermedio. Yo vuelvo a insistir que este proyecto es valorable porque hoy día hay un mercado que no está regulado, que es el mercado del reparto de comida y otras mercancías a través de un delivery. Por tanto, ya tiene un valor respecto de su origen. Lo que sí, nosotros como Ministerio de Transporte nos corresponde decir que la ley que se tramitó para las EAT, ¿no? Empresas de aplicaciones de transporte, está pensada para regular el transporte de pasajeros dentro de un vehículo. Entonces, por tanto, creemos que en ese sentido hay que escuchar también a otros ministerios que tienen que dar su opinión respecto de cómo podríamos avanzar con un proyecto de ley que para nosotros es valorable porque hay un mercado que hoy día no está regulado y que necesita una regulación para aumentar sus niveles de seguridad, certeza también de las personas que son las que nos llegan todos los días a golpear nuestra casa y entregar comida o distintos elementos. Por tanto, en ese sentido creemos que es valorable avanzar con un proyecto de ley de estas características, pero como lo decía en mi presentación, hay otros ministerios como Trabajo, como Economía, que deben también manifestar su opinión en esta discusión, y no solo el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Muchas gracias, subsecretario. En vista de enriquecer este proyecto, vamos a dejar el debate para continuarlo la próxima semana luego de la vuelta a la distrital. Por tanto, en virtud del tiempo, exactamente, va a ser invitado nuevamente el subsecretario para poder... Diputado Coloma. Sí, presidente, gracias. Solo, si es posible, pedirle a la Secretaría que nos haga un informe o una pequeña explicación respecto de qué ocurre cuando se presenta un proyecto de ley para modificar la ley equivocada. Porque eso es lo que la práctica, el proyecto puede ser valorable o no, pero en el fondo, cuando la primera preocupación del Ministerio, que supuestamente es el Ministerio que tiene que velar, o sea, no supuestamente, que vela por las aplicaciones de transporte, está diciendo que valora la propuesta, pero que la ley es la equivocada, porque la ley que se pretende regular tiene una finalidad distinta a la propuesta. Entonces, yo creo que más que seguir tramitando, esta comisión tiene muchos proyectos, entonces más que seguir tramitando proyectos, quizás habría que, con las propuestas del Ejecutivo, pedir que lo reingresen y probablemente se vaya a otras comisiones, no a la Comisión de Obras Públicas.
Gracias. Muchas gracias, diputado. Secretario. El problema es que la Secretaría no entendió lo mismo, entendió que hay una diferencia, pero ya más sutil, ¿cierto? Uno se refiere al transporte de pasajeros y otro se refiere, por ponerlo de esa manera, a un transporte de carga, transporte de cosas. Y usted, el Ejecutivo, estaría planteando una indicación sustitutiva, entiendo. ¿Lo va a plantear como indicación sustitutiva o es una propuesta nomás para esclarecer el sentido y alcance de la ley o del proyecto? Subsecretario, tiene la palabra. Nosotros decimos que la ley de empresas de aplicaciones de transporte que se tramitó es una ley para tratar el tema del transporte de pasajeros que no tenía una regulación. Y por tanto, hoy día esta ley es una ley que va a que tiene que tratar el transporte de mercancías, de cosas, no de carga, porque nos gustaría poner, porque más bien el transporte de carga está asociado al rubro de los camiones y otras materias. Aquí estamos hablando del delivery, que se hace en motocicleta, en bicicleta y en distintos... Pero nos está alterando una ley equivocada, ese es el punto. Es que estaría atacándose una ley que no tiene... Es que nosotros dentro de la presentación dijimos que había una ley más amplia, ¿no? Que no es la ley de aplicaciones de transporte, la que debería afectarse. Y hay un problema, perdón, presidente, en la idea de matriz del proyecto, que no permite modificarla, hacer una indicación sustitutiva. ¿Seguimos entonces, presidente? Sí, bueno, en razón de las dudas que quedan al respecto y también por el tiempo. Sí, bueno, vamos a pedir el informe a la Secretaría. Acordado. En razón del tiempo y habiéndose cumplido con el objeto de la sesión, esta se levanta.